Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este webinar que lo hemos titulado Bioeconomía circular de sus productos hortofrutícolas. Y bueno, vamos a empezar rápidamente, sobre todo para dar pie a los ponentes de hoy, que seguro que tienen muchas cosas muy interesantes que retransmitirnos. Y yo lo que voy a también a presentaros un grupo operativo que de creciente creación y quiero mostrar un poco los objetivos que queremos conllevar en este grupo operativo. Voy a compartir una presentación. Bueno, pues aquí voy a ser muy breve porque realmente lo interesante es lo que viene a continuación. Lo que pretendemos en este grupo operativo es un grupo operativo autonómico perteneciente a la convocatoria de la Comunidad Autónoma Andaluza. Consiste en un observatorio andaluz de bioeconomía en la industria agroalimentaria. La idea de este proyecto surgió un poco para medir realmente el impacto que hay en el progreso de la bioeconomía en Andalucía. En un principio lo hemos centrado en el sector hortícola, por ser uno de los más importantes en Andalucía, pero bueno, esto lo vamos a hacer extensible a otros sectores y sobre todo para que sirva también de ayuda a la integración de lo que es el Observatorio de Bioeconomía en Andalucía. Este proyecto está financiado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a través de su programa de ayuda al Grupo Operativo de la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, con respecto a los fondos europeos agrícolas y desarrollo. Nuestro proyecto tiene una duración de 24 meses, se inició en junio de 2022 y terminará en mayo del 24. Está integrado por 5 centros de investigación y empresas, entre los que destaca el Parque Científico Tecnológico de Almería, Centro Tecnológico Tecnova, la empresa hortofrutícola Caparrós Nature, Cajamar a través de la Fundación Cajamar y la Universidad de Almería. El objetivo de este proyecto es la creación de una plataforma donde se recoja todo tipo de información relacionada con la bioeconomía. Y como hemos dicho, aunque nos vamos a centrar en un principio en la horticultura andaluza, no, lo vamos a hacer posteriormente, lo haremos más extensible a otros sectores. La idea es tener en una plataforma recogida toda esta información, tanto de centros de investigación como de empresas, como desarrollos que se estén realizando con relación a la bioeconomía, que sea útil para las empresas y lo puedan aplicar en sus desarrollos. En un principio, la bioeconomía se ha centrado en los sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca, la producción de alimentos y de papel, sobre todo la industria química, biotecnológica y energética. La agricultura en Almería, sobre todo la intensiva, es un ejemplo de producción sostenible, ya que hace un uso muy eficiente de los recursos, sobre todo en lo referente al agua, un bien escaso, que hace que todavía un uso más sostenible de este proceso. Por eso se ha tomado en un principio como un ejemplo en el desarrollo. Todos los temas de bioeconomía están muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible y realmente van de la mano ambas. Y nos ayudará sobre todo a conseguir estos objetivos que tendrán un cumplimiento o se espera un cumplimiento en el 2030. También muchas de las estrategias, muchas de las legislaciones que actualmente siguen sobre el uso de fertilizantes o la reducción de productos fitosanitarios en el 2030, la bioeconomía puede ayudar sobre todo al desarrollo y al cumplimiento de estas acciones, ya que el desarrollo de productos de origen biológico es una parte muy importante en esta iniciativa. En esta última diapositiva os quiero mostrar porque hemos lanzado una serie de encuestas que me gustaría que si estáis interesados las pudierais realizar. Actualmente está en la plataforma Tierra del Grupo Cajamar, pero en cuanto tengamos ya disponible nuestra propia plataforma, que se va a llamar bioeconomía.es, pues podrás también acceso a este tipo de encuestas y otra serie de información que iremos colgando. Si estáis interesados y darnos información con respecto a eso, hemos realizado dos encuestas, una dedicada a los que son agricultores y otra a la empresa y técnicos. Es un enlace muy sencillo y en 5 minutos, si nos podéis ayudar, estaríamos encantados. Bueno, y nada más, ya con esto termino mi intervención y ya dar paso realmente a los que son los logradores importantes en esta jornada. En primer lugar, el primer ponente es Miguel Ángel Domínguez Ruiz,
es responsable del área de alimentación y salud de Cajamar, en la sección experimental, es licenciado en química, tiene una gran trayectoria de investigación tanto en el CSIC y en la Fundación desde 2007. Ha participado en gran número de proyectos, tanto nacionales como internacionales, una multitud de publicaciones, tanto en congresos, revistas, artículos, libros, etcétera. Es una gran trayectoria. Así que, Miguel Ángel, cuando quieras, puedas compartir tu ponencia. Vale, muchas gracias, Alicia. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que me brindas para compartir la ponencia, ¿vale? Ahora voy a compartirla y me comentas si se ve. Sí, se ve. Ahora se la pone en modo de presentación. Sí. Perfecto. Ya. Vale. Bueno, pues como veis, el título de la charla que os voy a dar, pues la hemos titulado Soluciones circulares a los subproductos hortofrutícolas para su valoración. Y básicamente lo que os voy a hacer es comentar un poco, pues, 3 proyectos que en el tiempo, pues uno ya se ejecutó hace algún tiempo, cuando todavía no se empezaba a oír de forma tan repetida el tema de bioeconomía, circularidad, valorización y demás. Luego uno que acabamos de entregar la memoria final y otro que es un proyecto europeo en el que estamos en ejecución, ¿no? El primer proyecto del que quiero hablaros, pues como os decía, es uno pasado que era BioVege, y se planteó pues dentro de un consorcio de empresas, como veis, donde la Unión era el líder de ese consorcio. Había otras empresas como Morera Vallejo, Ecoplas, Neol, Donca y Aceites Maeva, que es Torres Morente. Y luego pues una serie de centros tecnológicos que estaban pues Tecnalia, CIDAD, AIMPLAS y Fundación Cajamar, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que se planteaba este proyecto? Pues este proyecto inicialmente se planteó pues, con todos los residuos vegetales generados en la comercializadora y sobre todo intentando dar una valorización o salida comercial a los destríos, que digamos es una fuente o una materia prima que hay que poner interés en valorizar. Nos planteamos 2 rutas de valorización. Por un lado, como veis, hacer o aplicar tecnologías extractivas y de separación para la obtención de compuestos bioactivos con un fin, y era la obtención de conservantes alimentarios e ingredientes bioactivos. Básicamente ese era el planteamiento que nos hacíamos para aplicaciones posteriores en matrices alimentarias como sopas deshidratadas, uso de colorantes alternativos a los sintéticos, aditivos y potenciadores de salud. Y por otro lado, otra línea de trabajo importante dentro del proyecto era el tema de la hidrolización química, sobre todo para la obtención de azúcares a partir de la fibra, y a partir de esos azúcares, por un tratamiento a partir de unos determinados microorganismos que además se patentaron para la máxima eficiencia en la obtención de esos alcoholes grasos, pues se utilizaron dichos alcoholes para servir de anclaje y hacer el desarrollo de diferentes biopolímeros que por extrusión reactiva pues, tenían como fin hacer mallas bio y fin retráctiles bio, como veis, ¿vale? Para propio uso en la comercializadora. Tengo que decir que la verdad es que este proyecto tuvo 5 premios de innovación, 3 nacionales y 2 europeos, o sea que es lo que os comento, como era una cosa relativamente novedosa en el 2005, que fue cuando se inició, pues la verdad es que tuvo muy buena acogida, ¿no? Fijaros, ¿con qué estuvimos trabajando? Pues lógicamente ahí lo veis, es decir, con todos los productos de la comercializadora, ¿de acuerdo? La idea era trabajar con, evidentemente, los destríos de todos los productos que estáis viendo ahí, que eran o bien pimiento, tanto amarillo como verde, rojo, de diferentes variedades, ¿vale? Tomate exactamente igual, berenjena, calabacín, pepino, melón y sandía. Lo primero que hicimos, como veis, fue precisamente para reconducir
el tipo de estrío a una ruta de las que os he comentado antes o a otra, fue una caracterización más o menos de determinado tipo de sustancias de interés para, por ejemplo, en el caso de la obtención de alcoholes ácidos orgánicos, que hubiera ahí un contenido en polisacáridos bastante importante y de azúcares, ¿no? Y si estábamos, por ejemplo, en el caso de las sustancias bioactivas, pues ya nos interesaba más otro tipo de parámetros como o el contenido en polifenoles totales o el contenido o la actividad antioxidante, etcétera, ¿vale? Entonces hicimos una caracterización previa completa para ver el perfil nutricional que tenían cada uno de esos productos. Ahí veis el perfil que hicimos para calabacín, berenjena, melón, pepino, pimiento rojo, pimiento verde, tomate y sandía, que fue con los que más trabajamos. Y bueno, ahí veis un poco el proximal, el análisis proximal de cada uno de ellos, que ya habréis visto en otro tipo de información, donde tenemos que son productos que evidentemente tienen un contenido lipídico, es decir, en grasa total bajo, de la misma manera un contenido proteico que no llega a superar o en raras ocasiones lo supera el 1% en peso húmedo, ¿vale? Y el contenido de humedad, que es otro gran problema, que evidentemente contribuye muchísimo a los gastos logísticos de transporte de estos productos, que es el gran contenido de agua, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, casi todos superan ese 86%, es decir, que pensemos que a la hora de la verdad, cuando hablamos de una tonelada transportada en un transporte internacional, por ejemplo, pues la realidad es que, como veis, 860 kilos son agua, ¿no? Y luego, evidentemente, también había un perfil que variaba, un perfil proximal que variaba en función de tanto carbohidratos totales, vimos un poco la distribución de glucosa, fructosa y sacarosa por interés para el tema del crecimiento del microorganismo que se había presentado a tal efecto, de fibra dietética, y luego pues el contenido en celulosa, en lignina, en almidón, y luego los polisacáridos solubles e insolubles, ¿vale? Porque, repito, en función de ese perfil ya se le iba a dar un enfoque hacia una ruta o hacia otra. Y otra cosa que creo que hicimos bastante bien en este proyecto y que es conveniente plantearse es esto que estáis viendo aquí. Es decir, hablamos de polifenoles, hablamos de actividad antioxidante, hablamos de la obtención de vitaminas, hablamos de la obtención de carotenoides. En todo ello se hizo un amplio estudio de metodología extractiva para que la eficiencia en la extracción fuese lo más alta posible, ¿no? Y también, evidentemente, estuvimos trabajando con cuantificaciones de las fracciones y, evidentemente, en el caso del pimiento, que es el ejemplo que he puesto en el contenido en polifenoles, pues dependiendo si tenemos el cuerpo o la pulpa o la piel o las semillas, ese perfil cuantitativo de esos polifenoles va a variar. Entonces, pues ahí estáis viendo simplemente pues las desviaciones estándar que había en torno a ese promedio y el porcentaje del coeficiente de variación, ¿no? Y, por supuesto, la variabilidad que había en función de los diferentes agentes extractivos, que ahí no lo estáis viendo, pero son justamente los que hay abajo con la actividad antioxidante, donde utilizamos distintos agentes extractantes como simplemente el agua destilada o el etanol agua en distintas relaciones, etanol agua a diferentes pH. Es decir, hicimos una recopilación bibliográfica de todas las metodologías extractivas para optimizar la masa adecuada para ello, ¿no? Si os dais cuenta, también es muy interesante dentro de esas metodologías extractivas, que tampoco se habla mucho luego realmente cuando se mencionan todas estas variables, es el tema del tipo de solvente que utilizamos, porque si os dais cuenta, entre los disolventes, pues hay una amplia gama que abarcan todo un rango de polaridad, es decir, desde disolventes que son muy polares a disolventes que son totalmente apolares, ¿no? Y mezclas de ellos, aunque no haya una miscibilidad excesivamente grande. Pero se ve perfectamente cómo se veía afectado la eficiencia extractiva en función del tipo de mezcla que se utilizase. Fijamos esos tipos, digamos, los disolventes más adecuados por el rendimiento de extracción óptimo para determinar vitaminas, para determinar carotenoides, para determinar polifenoles totales, para determinar la actividad antioxidante, que era un poco las sustancias bioactivas generales, junto con la propiedad de la actividad antioxidante, que nos iba a dar luz sobre la aplicación que le íbamos a dar.
Bueno, aquí estáis viendo simplemente, porque ya se obtuvieron evidentemente algunos de los productos finales, y uno de ellos fue utilizar un aditivo alimentario a partir de estabilizados procedentes del pimiento y del tomate, que se aditivaron a productos cárnicos, en este caso para hacer chorizo, y que estuviese enriquecido o fortificado tanto en el contenido de carotenoides como en la actividad antioxidante. Bueno, pues los otros dos productos que se desarrollaron, como veis ahí, pues fue un gazpacho ready to blend, es decir, a partir de las materias primas estabilizadas, se utilizaron estabilizados sólidos para que evidentemente no fueran perecederos y tuvieran un intervalo de conservación de entre 24 y 48 meses, ¿vale? Y evidentemente, pues eso tuvo que hacerse mediante un montón de formulaciones hasta llegar, digamos, a una matriz que tuviera unas características adecuadas. Y también se desarrolló por parte del interés en la empresa Aceites Maeva una monodosis de salsa vinagreta, como veis ahí, que tenía potenciado, estaba fortificada en lo que es la actividad antioxidante. Con el tema del pimiento, aprovechando el gran contenido en polifenoles y la actividad antioxidante que tenía, pues como veis se hicieron, digamos, recubrimientos comestibles a partir de ellos, pero la verdad es que los resultados ahí no fueron excesivamente buenos y los rendimientos, digamos, de conservación y de interés y de no interferencia organoléptica fueron bastante pobres. Bien, el otro proyecto que os quería comentar y que lo hemos terminado este mismo mes, que se ha entregado a memoria final, es este de envases compostables Filimaya funcionalizados con productos procedentes de residuos vegetales, que tiene el acrónimo VGPAP. Ahí, como veis, había un consorcio de empresas, que era La Unión como líder, Ecoplas, y luego pues centros tecnológicos que estábamos AIMPLAS y Fundación Cajamar, ¿no? Aquí lo interesante era que nos íbamos a otro tipo de valorización de productos, que en este caso eran de los procedentes del pimiento, del aguacate y de la chirimoya. Pero quizás lo más novedoso de este proyecto es que, aparte de centrarnos en la valorización de esos destríos, pues también queríamos utilizar, digamos, la parte de biomasa aérea, que muchas veces no se le da un enfoque de valorización, para la obtención de aditivos funcionales, como veis. Es decir, se utilizaron diferentes tecnologías de selección y extracción de aditivos, identificación de los mismos, caracterización y una validación funcional, ¿vale? Luego, evidentemente, con eso, pues hacíamos una incorporación de esos aditivos en una matriz polimérica para obtener nuevos biopolímeros funcionales, y hicimos una evaluación del procesado y una validación funcional, y digamos que se hicieron, como veréis, tanto prototipos tipo DOIPAC como Maya, ¿no? Y finalmente, otro estudio que yo creo que es muy importante considerar en todo este tipo de productos de biopolímeros era evidentemente tanto la validación funcional como la biodegradación en suelo, y asegurarnos que no haya ningún tipo de contaminación ni persistencia y sean productos que evidentemente a la larga se biodegradan perfectamente. Como veis, dentro de la aplicación de tecnologías extractivas líquido-líquido y sólido-líquido que se hicieron en VGPAP, pues lo que hicimos en el caso de la valorización de las hojas, como digo, del cultivo procedente del aguacate y de la chirimoya, es una estabilización por liofilización, una molturación. Con eso sometimos a diferentes tecnologías extractivas líquido-líquido y sólido-líquido en gradientes de disolventes polares y apolares, como comentaba antes, diferentes extractos. Esos extractos tenían, digamos, una fracción líquida que era de características más apolares, y luego un sólido, el cual tratábamos con otro tipo de disolventes más polares para hacer el extracto polar. Obtenidos ambos, procedíamos a su estabilización, y finalmente teníamos dos estabilizados con características funcionales para aplicar a cualquier tipo de matriz, en este caso, como comento, a los biopolímeros, y evaluar precisamente su comportamiento.
Y una tecnología que hicimos, que creo que es muy interesante, es la aplicación de la tecnología del infusionado. Estuvimos trabajando con infusionados precisamente para obtener a partir del tratamiento de los productos. Vamos, esto es como si cuando os hacéis un té con un sobrecito, ¿no? Es decir, ese es el infusionado, y ahí con agua hirviente a 100 grados pues obteníamos un hidrolato, y ese hidrolato o extracto acuoso lo sometíamos a una estabilización para luego evidentemente aditivarlo a ese envase funcional, ¿vale? Al final de los 3 cultivos propuestos, pues veis un poco ahí que tras aplicar las tecnologías de separación y extracción, ¿qué nos interesaba en el caso del aguacate? Pues en el caso del aguacate nos interesaba la familia de las acetogeninas, que se cuantificaron, los flavonoides, alcaloides, determinados terpenos y sesquiterpenos, el betasitosterol, porque todos estos compuestos tienen funcionalidad de insecticida, larvicida, bactericida, viricida y fungicida. Y la idea era precisamente funcionalizar esos biopolímeros, ¿vale? Al final hicimos aditivación del formulado al PAC o malla y obtención de envase biofuncional que aumenta la vida útil de los productos y evidentemente su, digamos, conservación post cosecha. Dentro de la chirimoya, o del chirimoyo en este caso, pues exactamente igual, acetogenina era una familia muy importante a cuantificar, polifenoles, alcaloides, vitamina C, catequina y epicatequina, porque han demostrado funcionalidad insecticida, bactericida y fungicida. Y finalmente del pimiento no nos interesaba tanto, digamos, su funcionalidad antimicrobiana o insecticida, sino que era más por el efecto de conservación y el efecto antioxidante, de manera que nos centrábamos más en su contenido en polifenoles, flavonoides, vitamina C y actividad antioxidante. Bueno, aquí estáis viendo un poquito todos los prototipos que se desarrollaron, que como veis son muchos, a diferentes concentraciones con las fracciones, evidentemente para ver cómo funcionaban los mismos. Se hicieron mezclas de diferentes biopolímeros, como veis el Mater 04, Ibersila 400, mezcla 5, y todos ellos a su vez aditivados o bien con un hidrolato de unas características más polares o bien con un estabilizado con unas características menos polares en diferentes dosis para evidentemente conocer el comportamiento de funcionalización o de validación funcional que tenían, ¿no? Ahí veis el proceso de extrusión y la generación de los packaging correspondientes, los prototipos que se obtuvieron para los diferentes materiales. Aquí veis un poco que efectivamente pues, tuvimos la oportunidad de comprobar y cuantificar digamos, su carácter funcional de los diferentes envases en conservaciones post cosecha que se realizaron, pues frente a determinados tipos de microorganismos. En este caso podéis ver la primera columna, que son pseudomonas, botrytis o un recuento total, y moho y levaduras. Y como veis, pues el porcentaje de inhibición microbiana, que es lo que se presenta aquí, pues tenía variaciones dependiendo evidentemente del tipo de aditivo que tenía, del tipo de mezcla que tenía también, porque aquí no están todos los valores que tuvimos, son muchísimos más, y solo quería presentaros algún ejemplo concreto, pero sí había algunos aditivados que eran muy eficientes, como veis, por ejemplo, en el caso de la semilla de aguacate para los mohos y levaduras, funcionan bastante bien en diferentes mezclas, o a nivel, digamos, general y global, pues en el caso del extracto de semilla de aguacate con el extracto procedente de acetato de etilo con el Mater 1004, pues presentaba una inhibición bastante importante en casi todas las familias de las cuales hicimos las determinaciones. Ahí veis un poco un ejemplo de los diferentes prototipos que se generaron en diferentes concentraciones. Y ahora os quería hablar del último proyecto que tenemos en ejecución, que es precisamente AgroDoc Circular. El AgroDoc Circular es un proyecto europeo, es una solución circular territorial, que yo creo que es un poco lo ambicioso de este proyecto, ¿no? Para la valorización de residuos agroalimentarios. Y si os dais cuenta, pues formando parte de este proyecto, pues hay más de 41 socios dentro del consorcio, donde tenemos representados pues, todos los actores de la cadena de valor, es decir, industria alimentaria, productores, empresas de reciclado, usuarios finales,
desarrolladores tecnológicos como universidades, centros tecnológicos, pequeñas y medianas empresas y grandes, gente que es experta en economía, en financiación, ciencias sociales y humanas, comunicación y transferencia y explotación, y responsables políticos, organismos de normalización, representantes de la sociedad civil, administración pública. Básicamente, para que veáis, la pretensión del proyecto es coger también estos productos que se generan en la región murciana, en este caso brócoli, manzana, coliflor, cítrico, alcachofa y uva, y hacer también otras dos rutas extractivas aplicando diferentes tecnologías, una asistida por ultrasonido y otra por microondas, aparte de tratamientos enzimáticos. Hacer una purificación y obtener como dos ramas de compuesto, uno de fibra dietaria, que sometido a diferentes procesos de estabilización se reconducen a nuevos formulados alimentarios, a nuevos formulados nutracéuticos o cosméticos, y luego en el caso de los componentes fenólicos y carotenoides, haciendo microencapsulaciones y emulsiones, pues evidentemente también se le dan, digamos, una salida tecnológica para lo que es el tema de los bioplásticos junto con los residuos orgánicos generados. Aquí veis un poco el esquema del proyecto, donde se ven perfectamente las dos rutas, pero repito, la idea es extrapolarlo a toda la región de Murcia y como veis se está replicando, como veréis ahora se está replicando en diferentes territorios a lo largo del continente europeo. Como veis, el que sea Murcia, pues pasa como la Almería, es otra huerta de Europa, tiene 300.000 hectáreas dedicadas a la producción de alimentos y hortalizas y además con una industria de alimentos y de conservera bastante potente y con la presencia de zumo y mermelada, lo que facilita un poco más, pues, digamos, el aprovechamiento para circularidad de determinado tipo de subproductos, ¿no? Aquí veis que se han buscado dentro de cada uno de los productos, como siempre, las fracciones de interés, es decir, culpa, piel, hojas, en cada uno de los productos que hemos comentado. Y aquí estáis viendo un poco que dentro del proyecto se están haciendo 10 demostradores de la tecnología 2C dentro de toda la Comunidad Económica Europea, es decir, el territorio de la región murciana es el ejemplo de referencia, pero se está replicando en Italia y en Lituania hasta llegar a un total de 10 demostradores. Y eso es lo que os quería comentar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y nada, los momentos del directo que ha jugado un poquillo mala pasada, pero nada, no se ha notado de nada, ¿verdad que no? Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hacer la siguiente ponencia que corre a cargo de Carolina Martínez Gaitán. Es ingeniera agrónoma y doctora también en agronomía. Es responsable del departamento de I+D del Centro Tecnológico Tecnova. Tiene una amplia experiencia con más de 25 años en investigación y sobre todo en manejo de cultivos hortícolas bajo invernadero. Ha dirigido y ha participado en multitud de proyectos, colaborado con muchos tipos de empresas de la industria auxiliar en la agricultura y ha participado también como experto en la Comisión Europea coordinando la Asociación de Innovación Agrícola sobre el contenido de materia orgánica del suelo de la región mediterránea. Como veis, tiene una amplia, digamos, desarrollo de la investigación. Pues nada, Carolina, cuando quieras puedes compartir la presentación. Estupendo. Buenas tardes. Voy a compartir ahora mismo. A ver. Perfecto. Cuando quieras. Estupendo. Antes de comenzar, te quería agradecer a Alicia y al Grupo Cajamar por invitarme a participar en este webinar, que me parece muy interesante. Muchas gracias a ti por participar. Enhorabuena por la organización del evento y enhorabuena, Miguel Ángel, por los proyectos que has presentado. Bueno, yo vengo en representación del Centro Tecnológico Tecnova para explicar un poquito de forma muy resumida un proyecto europeo. Se llama el proyecto Rústica. Es un proyecto que tenemos ahora mismo en ejecución, vamos por la mitad del periodo de ejecución y es un proyecto financiado por el programa de Horizonte 2020 que tiene como objetivo principal impulsar la transformación, la valorización de residuos orgánicos procedentes de la hortofruticultura en la producción de biofertilizantes. Para la ejecución de este proyecto pues, se ha formado un consorcio que está constituido por 18 socios.
Esos 18 socios proceden de 8 países diferentes, 7 países europeos, España, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Alemania, y Hungría, y un país latinoamericano que es Colombia. Entre los 16 socios, pues hay socios de distintas tipologías. 8 socios son centros de investigación, como pueden ser TNO en Holanda, la Universidad Católica de Leuven o la Universidad de Gante en Bélgica, o CREA en Italia, CIAT en Colombia, Tecnova en España. Hay 4 empresas productoras de biofertilizantes, empresas bastante innovadoras que están trabajando en tecnologías de valorización emergentes, y en el consorcio también hay otros 4 tipos de empresas estratégicas. Bueno, una empresa consultora, una empresa especialista en estudios legislativos a nivel europeo, una empresa especialista en trabajo de asesoramiento técnico a nivel mundial y una empresa que conocemos todos en nuestro sector, que es productora y comercializadora de productos hortofrutícolas bajo invernadero, que es Biosabor, y que es un ejemplo clave a seguir en nuestra industria auxiliar de la agricultura. El proyecto está organizado en 9 paquetes de trabajo. El primer paquete está centrado en la coordinación del proyecto. Un segundo paquete está centrado en trabajos de organización de eventos multidisciplinares, porque trabajamos en este proyecto con el método de trabajo de Multi-Actor Approach, involucrando actores clave de toda la cadena de valor en la toma de decisiones y en la ejecución del proyecto. Y esto lo hacemos organizando una serie de workshops regionales e internacionales durante el proyecto. Bueno, los paquetes 3, 4, 5, 6 y 7 son paquetes muy técnicos, propiamente dichos, centrados en estudios de viabilidad técnica de los procesos de valorización, el estudio de los modelos de negocio en las distintas regiones en las que se está trabajando en el proyecto, en trabajo de optimización de las tecnologías de procesado y de valorización de residuos. El paquete 6 está centrado en la puesta en marcha de experiencias piloto a gran escala. El paquete 7 en los ensayos de screening de formulados, de puesta a punto de protocolos de uso, de definición de formulaciones de los biofertilizantes y ensayos de validación. Y luego ya los 2 últimos paquetes pues, para la comunicación y difusión y para detalles específicos técnicos del proyecto. Como comentaba antes, para involucrar a toda la cadena de valor, a todo el sector, todos los agentes claves del sector agrícola, se están organizando 6 workshops regionales durante la ejecución del proyecto en 5 regiones diferentes, que son Francia, Italia, Bélgica, Colombia y España. Y también estamos organizando 2 workshops a nivel mundial, donde invitamos a actores estratégicos a nivel mundial de la agroindustria. El primero ya se ha organizado, que fue el año pasado en Bélgica, y el segundo workshop mundial se organiza esta primavera en Colombia. Bueno, en esta diapositiva podéis ver los procesos de valorización que estamos trabajando en este proyecto. Bueno, los distintos tipos de residuos que vienen a ser residuos orgánicos procedentes de cultivos, residuos que proceden del campo, son residuos procedentes de cultivos frutales, de cultivos extensivos al aire libre y de cultivos de hortalizas. Pues estamos realizando distintas cadenas de valorización, distintas rutas en función de las características de los propios residuos. Aquellos residuos orgánicos que son fácilmente biodegradables entran a ser procesados en una plataforma de ácidos carboxílicos y de ahí pueden pasar a 2 rutas diferentes, a un cultivo microbiano para producir biomasa microbiana o a un proceso de filtración y electrodiálisis que se realiza en la Universidad de Gante para obtener una solución de NPK concentrada. Los residuos fácilmente degradables y los moderadamente degradables están sometidos a 2 tipos de procesos de valorización. La opción A es someterlo a un proceso de valorización utilizándolo como fuente de alimento de larvas de insectos en biofábricas de insectos para producir biomasa de insectos y fracción de insectos. Y la otra ruta de valorización es someterlo a un proceso de compostaje para producir compost. Y finalmente, los residuos orgánicos que son ricos en lignina, como puede ocurrir, por ejemplo, en nuestro sistema de producción de hortalizas con los residuos de pimiento y de berenjena, se someten a un proceso de pirólisis para producir biochar.
Entonces, bueno, en nuestro proyecto los biofertilizantes que vamos a formular y a validar en campo finalmente van a estar formulados a partir de los ingredientes que aparecen en esta diapositiva marcados en color naranja, es decir, a partir de biomasa microbiana, concentrado NPK, biomasa de insectos, fracción de insectos y biochar. Y el compost, como consideramos que el compost es una materia prima producida ya a nivel estándar en toda Europa, es un escenario control con el que vamos a comparar todos los biofertilizantes fabricados con todos estos tipos de materias primas marcados en color naranja. En nuestro caso, el compost con el que vamos a trabajar en el proyecto, para que sea igual para todos los socios, es un compost producido a partir de residuos de cultivos hortícolas que ha sido producido por una empresa holandesa. En relación a las experiencias demostrativas que vamos a poner en marcha, pues quería comentaros más o menos el plan de acción que tenemos. El diseño de los pilotos ya se ha finalizado. Actualmente estamos en la fase final de construcción y adaptación de los pilotos. Y en nuestro caso, por ejemplo, en Almería, que somos una de las 3 regiones donde vamos a poner en marcha esos pilotos demostrativos, vamos a ponerlos en marcha en el mes de abril del año 2023. Y bueno, estaréis invitados todos a visitar los pilotos y a enriquecernos mutuamente con la visita y con la puesta en común de resultados. Por dar un poquito más de información en las experiencias piloto que vamos a realizar 2 tipos de experiencias. En una experiencia va a consistir en poner en marcha procesos consecutivos de bioconversión de distintos tipos de residuos de cultivos hortícolas producidos bajo invernadero, utilizándolos como fuente de alimento para el engorde de larvas de insectos. Para ello vamos a tener instalado en nuestro centro experimental un contenedor que están terminando de construirlo actualmente. Es un contenedor de 40 pies, donde se hace todo el proceso de bioconversión, que a su vez tiene otro contenedor pequeñito cerca, donde se hace el preacondicionamiento de la materia prima. Y bueno, lo que estáis viendo en la fotografía de la izquierda son los 2 contenedores, el de 40 pies y el pequeñito de preacondicionamiento que vamos a tener instalado, y en la fotografía de la derecha podéis ver la disposición de las camas de engorde o las camas de cría de larvas de insectos que vamos a tener dentro del contenedor donde vamos a estar haciendo los procesos de bioconversión. Los procesos de conversión van a cambiar un poquito de duración en función de la fuente de alimento que le demos a la larva de insectos, y vamos a estar trabajando con distintas fuentes de alimento en función de la disponibilidad de residuos orgánicos que vayamos a tener a lo largo de la campaña agrícola. Estas experiencias piloto van a durar 2 años consecutivos, con lo cual nos va a dar tiempo a hacer muchísimas pruebas con muchos tipos de materias primas. La larva de insecto con la que vamos a trabajar es la larva de la mosca soldado negro. Y de forma complementaria, en esta misma zona del centro experimental vamos a preparar otro área en la cual vamos a hacer un proceso de compostaje mejorado, porque vamos a realizar distintos escenarios de compostaje aditivando el compost con biochar. En este caso se va a compostar biomasa procedente de restos de cultivo de pimiento, y el biochar con el que vamos a aditivar ese compost, esa pila de residuos vegetales que vamos a compostar, ha sido producido ya durante el año 2022 a partir de residuos de plantas de pimiento también procedentes de nuestro sistema de cultivo bajo invernadero de Almería, y que han sido producidas en las instalaciones que veis en la fotografía en Teneo, en el norte de Holanda. Pasando ya a lo que es la producción de las materias primas con la cual vamos a formular los biofertilizantes, pues bueno, durante el primer año del proyecto hemos estado haciendo un inventario de todos los residuos orgánicos procedentes de los distintos sistemas de cultivo de las distintas regiones en las que trabajamos en el proyecto en Europa y en Colombia. Hemos identificado aquellos residuos que podían ser más interesantes para estos procesos de valorización, y entre todas las materias primas que han sido producidas hemos seleccionado las más idóneas para aquellos tipos de biofertilizantes que queremos formular y fabricar a la carta para cada una de las regiones en las que estamos trabajando. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho en el primer workshop un trabajo con los stakeholders, pidiéndole como la carta de los Reyes Magos, qué características quieren que tengan el biofertilizante ideal para su sistema de cultivo. Una vez que sabíamos cuáles son las características que quieren el usuario final de los biofertilizantes que vamos a fabricar, pues hemos elegido la materia prima, es decir, los residuos más idóneos, en base a la caracterización inicial que habíamos hecho.
Y bueno, hemos producido 3 biomasas microbianas, 5 tipos de biochar, como los más idóneos para estas formulaciones, 6 fracciones de insectos, 3 tipos de biomasa de insectos y 2 tipos de soluciones de NPK concentrados. Y estos tipos de materias primas, que en el proyecto nosotros le llamamos building blocks, le hemos realizado una caracterización completa analizando su contenido en materia seca, carbono orgánico total, nitrógeno total, nitrato y amonio, macroelementos, micro, metales pesados, materia orgánica, carbonato cálcico, carbono y nitrógeno soluble en agua, pH, conductividad eléctrica y la tasa de extracción de oxígeno como un indicativo de la estabilidad de ese building blocks, de esa materia prima. Por resumir un poquito los resultados y no extenderme mucho para poder contaros más cositas del proyecto, pues bueno, os pongo aquí unas pinceladas de los resultados. En cuanto a la biomasa microbiana, pues en general ha tenido un contenido muy alto de nitrógeno total, un pH neutro y un contenido de fósforo alto. La biomasa de insectos en general ha tenido un contenido muy alto de materia orgánica y de carbono, contenidos altos también de nitrógeno total y de nitrógeno en forma de nitrato, pH neutro, y ha sido un building block algo inestable. La estabilidad de las fracciones de insectos han cambiado mucho en función de la fuente de alimento que le hemos dado a los insectos para su alimentación y también en función de la especie de insecto que se ha utilizado. Porque bueno, el socio que hace este trabajo en el proyecto ha estado trabajando en esta fase inicial con varias especies de insectos. Lo que sí han tenido en común todas las fracciones de insectos es que han tenido un contenido en materia orgánica alto. El biochar ha sido el building block más estable de todos, con un alto contenido en carbono y un contenido bajo de nitrógeno disponible. Y el concentrado NPK pues, ha tenido un contenido bajo de pH y una elevada conductividad eléctrica, quizá una conductividad eléctrica demasiado alta. Es necesario diluir este concentrado para trabajar en formulaciones de biofertilizantes posteriormente. Bueno, en esta diapositiva podéis ver un poquito las fases en las que, de ejecución que estamos en el proyecto. Durante el año 2001 y 2022 hemos estado haciendo toda esa caracterización de los residuos más representativos de las regiones en las que estamos trabajando en Europa. Hemos estado haciendo los procesos de valorización, identificando de todos los building blocks que hemos producido cuáles han sido los más representativos y más interesantes para producir los biofertilizantes. La siguiente etapa sería la producción, o sea, la formulación y la producción de los biofertilizantes para después llevarlo a campo durante los años 2023-2024 y hacer la evaluación de su eficacia aportando nutrientes a los distintos sistemas de cultivo en los que van a ser evaluados, que van a ser en cultivos frutales, en Colombia y en Francia, en cultivo hortícola al aire libre en Francia y en Bélgica, y en cultivos, o sea, cultivo extensivo al aire libre en Francia y en Bélgica, y en cultivo hortícola al aire libre y bajo invernadero, lo que es en Francia y en España, aquí en Almería. Bueno, antes de llegar a la fase de formulación, tenemos que hacer una serie de trabajos preliminares, y más o menos os los quiero resumir un poquito, de forma rápida. En primer lugar, uno de los trabajos preliminares que estamos realizando, ahora me estoy centrando en trabajos realizados en Almería, para no poneros la cabeza como un bombo y centrarnos en los trabajos que estamos haciendo aquí en Almería. Estamos realizando ensayos de incubación de suelo para ver con distintos tipos de suelo y con las formulaciones preliminares que hemos preparado de los biofertilizantes, los blends, que le llamamos nosotros en el proyecto, idóneos para la región de Almería, cómo se produce esa liberación de nutrientes en distintos tipos de suelo. Y adicionalmente estamos realizando también un ensayo en maceta con cultivos de tomate y de pepino en condiciones controladas en cámara de cultivo para poder ver el comportamiento agronómico de esos cultivos con el aporte de distintas materias primas, es decir, distintos building blocks a 2 dosis diferentes. Con la idea de poder identificar no solo las bondades de los building blocks, de las materias primas, sino poder identificar, por ejemplo, en cultivos sensibles como el cultivo de pepino, posibles problemas de fitotoxicidad o necesidad de acondicionamiento previo de esos building blocks antes de proceder a la fase de formulación y producción de biofertilizantes. Con los ensayos generados de estos trabajos vamos a proceder a realizar
definición de la formulación definitiva de los 2 biofertilizantes que vamos a fabricar para la región de Almería y pasaremos después a los ensayos de validación en campo. Entonces, ¿en qué se diferencian todos los 4 tipos de ensayos que estamos haciendo? Os comento. Los ensayos de incubación de suelo, en el primer ensayo de incubación de suelo, lo que hemos estado es evaluando cómo se ha producido la liberación de nutrientes al aplicar los 4 biofertilizantes que hemos formulado como los más interesantes para la región de Almería, aplicados a una sola dosis y en 2 tipos de suelo. ¿Qué suelo hemos utilizado en estos ensayos de incubación? Hemos utilizado 2 suelos representativos de la provincia de Almería, que han sido un suelo arenoso del Bajo Andará, de la zona de cultivo de tomate bajo invernadero de una finca comercial de La Cañada, y además era una finca comercial que lleva más de 20 años en cultivo. Y por otro lado, el otro suelo ha sido un suelo de una finca comercial de la zona de Níjar, que lleva solamente 3 años en cultivo y que tiene una textura franco-arcillosa. O sea, eran suelos con unas texturas diferentes y con una historia nutricional y agronómica diferente. En estos ensayos pues, hemos caracterizado la emisión de gases de efecto invernadero, parámetros químicos y parámetros relacionados con la actividad biológica. Este tipo de ensayo de incubación de suelo lo hemos hecho en 3 países, en Italia, en Colombia y en España. Y bueno, con la información generada queremos utilizar esta información para definir la formulación provisional de los biofertilizantes a utilizar en los siguientes ensayos. Entonces, bueno, con los resultados del primer ensayo de incubación de suelo hemos reformulado los 4 biofertilizantes y en esta ocasión es los 4 biofertilizantes reformulados los hemos aplicado a un solo tipo de suelo. En este caso es el suelo con una textura franco-arcillosa del invernadero, en el cual vamos a hacer los ensayos finales de campo en nuestro centro experimental. ¿Para qué? Para ver esos biofertilizantes reformulados, cómo eran capaces de liberar nutrientes en el suelo de cultivo en el que vamos a hacer la puesta a punto del protocolo de aplicación y la validación final y la demostración. Y bueno, este ensayo lo estamos haciendo en Italia y en España, con los suelos de cultivo de Italia de viñedo en el que se va a hacer la validación final y con el suelo nuestro en el que vamos a hacer la validación final. De forma paralela, vamos ahora mismo por la mitad de ejecución de un ensayo en maceta donde tenemos muchos objetivos. No solo ver el resultado, o sea, el comportamiento agronómico de 2 cultivos, pepino y tomate, al ser cultivados en maceta, aditivando al sustrato con los 4 ingredientes que vamos a utilizar para formular los biofertilizantes para los ensayos en campo en Almería, que son el compost producido en Holanda, biochar, que hemos producido a partir de los residuos vegetales de pimiento de aquí de nuestra región, la biomasa de insectos y la fracción de insectos, que ha sido producido también a partir de los residuos vegetales de nuestra región, sino que en este ensayo también queremos ver si en algún caso con alguna dosis, porque estamos trabajando con 2 dosis de aplicación, se pueden ver efectos fitotóxicos en pepino, y por ver también si hay algún detalle en los protocolos de conservación de esas materias primas, de esos building blocks que tengamos que tener en cuenta antes de formular los fertilizantes. Con estos resultados también pretendemos ajustar las dosis de aplicación en campo y definir finalmente la formulación de los biofertilizantes que vamos a producir. Con los resultados de estos 3 ensayos vamos a producir 2 biofertilizantes y esos 2 biofertilizantes se van a llevar a campo, donde vamos a realizar la validación final. En los ensayos en campo que vamos a realizar aquí en Almería, vamos a realizar 2 ensayos consecutivos. El resto de los socios del proyecto van a realizar la validación en campo con un solo ciclo de cultivo, con un solo ensayo. Nosotros hemos preferido trabajar con 2 ensayos consecutivos, aplicando la enmienda nutricional al suelo de cultivo antes de trasplantar el primero de los 2 cultivos, para ver también un poquito a medio plazo cómo se producía esa liberación de nutrientes y posiblemente ver también los procesos de mineralización de esos biofertilizantes en el suelo en arena. Bueno, pues en este caso, como comentaba antes, vamos a trabajar en 4 escenarios. Un escenario va a ser el escenario control de Almería, en el cual la enmienda nutricional aplicada al suelo de cultivo va a ser estiércol semiseco de ganado, que es una práctica muy habitual aquí en nuestro sistema de producción bajo invernadero.
Es otro escenario control, que este va a ser un control para todo el proyecto. Es un escenario en el que la enmienda nutricional que vamos a aplicar va a ser el compost estándar, que va a ser producido por una empresa holandesa. Ya está producido y preparado para distribuirlo entre los socios. Y los otros dos escenarios que vamos a evaluar son aquellos los que vamos a aplicar respectivamente en cada escenario, cada uno de los dos biofertilizantes estrellas para el sistema de cultivo de Almería, que vamos a seleccionar en base a todos los ensayos anteriores que estamos realizando. Entonces, bueno, podemos realizar primero un ensayo con un ciclo de tomate de 7 meses de duración y posteriormente un ensayo con un ciclo muy corto de pepino de 3 meses de duración, y la enmienda nutricional al suelo la vamos a aplicar antes de trasplantar el cultivo de tomate. Evaluaremos rendimiento, disponibilidad de nutrientes en el suelo y en el cultivo, marcadores bioquímicos y también caracterizaremos la riqueza de compuestos funcionales en los frutos comerciales producidos. Nosotros estaremos trabajando en los ensayos demostrativos con estos dos cultivos hortícolas bajo invernadero en España, y en paralelo en Francia, en Italia, en Bélgica y en Colombia estarán realizando esta misma experiencia demostrativa en otros sistemas de cultivo. Y bueno, el objetivo final de los ensayos de validación es confirmar cuál es el biofertilizante idóneo para cada región de los que hemos desarrollado durante el proyecto y definir su protocolo de aplicación idóneo. Y bueno, pues sobre todo lo que queremos con este proyecto es abrir la mente de la sociedad, es enseñar mucho las experiencias que estamos realizando, no solo a nivel regional, o sea, que está invitado a venir a visitarnos y a ver la experiencia piloto y el ensayo de campo, sino a nivel también internacional, porque queremos organizar una serie de visitas cruzadas a los países que forman parte del proyecto, con stakeholders, con actores que estén interesados en participar en esas visitas cruzadas, con lo cual también pues, se hace extensible al sector agrícola nuestro y de los países que participan en el proyecto, porque personas que no forman parte del consorcio podrán participar en estas visitas cruzadas y enriquecerse con este proyecto. Y bueno, esto es lo que os había preparado yo para poner un poco en antecedente de lo que estamos haciendo con el proyecto Rústica, pero antes de terminar mi ponencia, pues me gustaría que participaseis en una breve encuesta que hemos preparado para saber vuestra opinión en relación a los pasos que hay que dar con respecto a la bioeconomía, para impulsar la bioeconomía en nuestro sector agrícola. Son 3 preguntas muy sencillas que tenéis que contestar. Creo que va a estar online el cuestionario. Sí, vamos a intentarlo, que durante lo que nos quede digamos, de ponencia se puedan contestar a estas cuestiones para que sean de modo automático. Vamos a intentarlo. Bueno, las comento rápidamente. En la primera pregunta lo que queremos es saber un poquito a qué tipo de empresa o entidad representáis los asistentes a este evento. En la segunda pregunta está más centrada sobre qué subsector de la agroindustria consideráis más necesario para impulsar desarrollo basado en la bioeconomía, y la tercera cuestión está más centrada en qué acciones participativas consideráis más eficientes y útiles para promover nuevos desarrollos de bioeconomía en nuestro sector. Y nada, muchas gracias por atendernos y estamos disponibles para cualquier duda que tengáis, pues tanto ahora en el chat como a través de mi correo electrónico que aparece en la última diapositiva. Muchas gracias, Carolina. Exactamente. Hay un chat para preguntas y entonces si tenéis alguna cuestión para cualquier ponente que está interviniendo, la podéis escribir y luego al finalizar todas las charlas la haremos una especie de mesa de debate y emitiremos las preguntas. Pues nada, muchas gracias, Carolina. Estupendo. A vosotros. Pues vamos a la siguiente ponencia, vamos a seguir el ritmo. Y ahora cuelga a cargo de Juan Ignacio Rodríguez. Bueno, hola, pues, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Pues es graduado en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Almería y ha realizado el máster también en esta universidad, y desde 2020 está en funciones de ingeniero del Departamento Industrial del Centro Caparrós Nature y en el Departamento y la ejecución de proyectos de MADEI. Pues nada, Juan Ignacio, cuando quieras puedes compartir la presentación.
Voy, perfecto. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos a este evento. La verdad es que muy agradecido de estar aquí y también por la oportunidad de estar representando aquí a la empresa en la que trabajo. Y nada, sí que es verdad que quizás mi presentación va a tener un matiz un poco menos técnico, más didáctico, más a nivel empresarial que las dos ponencias anteriores, pero bueno, realmente creo que también es importante ver también todos los puntos de vista y además, bueno, y eso es lo bueno también de hacer este tipo de eventos, el que estén todos los integrantes de la cadena de valor. Entonces voy a compartir pantalla. Eso es lo interesante, Juan Antonio, defiendo esa parte de la investigación y la parte empresarial y vuestro punto de vista. Exacto, no sé si se ve en pantalla o es... No, vale. Cambia al contrario. Exactamente. Vale. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vale, muy bien. Cuando quieras. Muy bien, pues comienzo entonces. Bueno, en primer lugar, esta presentación va a tener 3 partes. Por un lado, bueno, 4 más bien, porque las últimas son las conclusiones. Primero voy a hablar un poco de qué es la empresa a la que pertenezco, que es Caparrós Nature, que además creo que está bien porque he visto también que hay en el chat, he visto también que hay gente que está viéndonos que no son de España o que son fuera de la provincia, así que bueno, pues también para que conozcan un poco la empresa a la que estoy representando hoy. La segunda parte voy a hablar sobre el tema del compromiso de Caparrós Nature con el medio ambiente, con las iniciativas internas que estamos desempeñando para este tipo de actividades y este tipo de compromisos. La tercera parte vamos a hablar del proyecto del Ortosertic, que es el grupo operativo que precisamente ha hablado Alicia al comienzo de este webinar, que somos uno de los miembros del consorcio junto con Tecnova, la Universidad, Fundación Cajamar y el PITA. Y finalmente, pues, unas conclusiones y una visión de futuro acerca de más o menos cuál es nuestra postura acerca de, bueno, pues de esta temática de la que se está hablando hoy en este webinar. Bueno, empezando un poco la típica, las presentaciones normal que se suelen hacer este tipo de actos. Bueno, pues, empezando un poquillo, Caparrós Nature o Grupo Caparrós es un grupo de empresas de 1984 y está formado por la empresa matriz, que es Caparrós Nature, Alquiana Agrícola, que es la encargada de la parte de campo y fincas propias, la Jergaleña, que es la que se encarga de la elaboración de mousses, frituras, confituras de productos, pues, de tomate y demás. Además tenemos ahí un chef, Antonio Gásquez, que para todo tipo de recetas. Y por último también Dunamar, que me parece Dunamar, que es también una OPCH del poniente almeriense y que, bueno, que también pertenece a la familia Caparrós. Siguiendo un poco el siguiente paso, quiero hablar un poquito en líneas generales, trazar cuáles son, como brochazo gordo, un poco cuáles han sido los pasos que ha dado la andadura de Caparrós Nature a lo largo del tiempo. Pues la empresa comenzó en el 84 como una pequeña empresa familiar. El siguiente ya gran salto fue en el 94, cuando se empezó ya como la exportación ya más a gran escala en más de 12 países. En 2010 que se creó la marca La Sandía Caparrós Premium y en el 2013 el tomate Lo Bello. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Y en 2018 empieza ya la exportación fuera de la Unión Europea. Sí que es verdad que habría que añadir también que a partir de 2021 la empresa ha adquirido un nuevo centro de manipulado en el PITA, en el Parque Tecnológico de Almería, que es precisamente el centro en el que me encuentro yo ahora mismo. Entonces ya eso ha hecho que la empresa haya ganado dentro de su concepto más familiar y de pequeña empresa, pero sí es verdad que ha cogido ya una envergadura más considerable con los dos centros de trabajo y también por la apuesta por el Caparrós Bio, que es la línea del producto ecológico. Por poner más datos así sobre la mesa, que le he dado aquí sin querer, perdón. Sobre la mesa tenemos aquí, por ejemplo, pues sí que es verdad que tenemos 90 hectáreas de superficie de producción propia, 300 de agricultores
20.000 metros cuadrados de instalaciones manipuladas y unos volúmenes de comercialización de unos 50 millones de kilos aproximadamente. Y bueno, estos son los dos productos que ya termino con la introducción. Los dos productos premium estrella que tenemos son el tomate lo bello y la sandía premium. Y bueno, que llevan siendo ambos productos ya por 5 años consecutivos premio sabor del año, que ya esto parece un poco como lo de la ITV de los coches, pero bueno, y bueno, ahí estamos. Y bueno, ya terminando un poco las presentaciones, vamos a empezar ya a entrar en materia, que es ya hablar un poco de compensamiento ambiental, un poco la actividades y desempeños que se están llevando a cabo desde Caparro Nature para esta gran preocupación, no solo a nivel empresarial, sino a nivel de concienciación ciudadana y en el mundo en el que vivimos ahora mismo también se ve sobre todo reflejado en la gran concienciación del consumidor en saber exactamente qué está consumiendo, la sostenibilidad de sus productos y todo. Entonces sí que es verdad que estamos bastante alineados con todo eso. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito algunas de las diferentes actividades que hacemos en el día a día. Por un lado, bueno, tenemos certificación de la ISO 14001, que esto sobre el papel dice, bueno, pues una certificación al uso, ¿vale? Del compromiso de desempeño medioambiental, pero sí que es verdad que desde Caparro Nature creemos que esto puede servir también como una herramienta de autodiagnóstico, no solo de cara a la certificación, sino realmente esto sirve como una introspección propia para ir viendo el estado a nivel medioambiental y a nivel de consumo, residuos, consumo eléctrico, de envases, plástico. Entonces sí que es verdad que se hace un estudio en profundidad de los consumos mensuales y se establecen objetivos, sobre todo medibles y alcanzables, para poder, para buscar la mejora continua. Sí que es verdad que también hay otras tipos de medidas que están adoptando, como por ejemplo también se está cada vez proponiendo más la reducción del uso del papel para la documentación para procesos internos, buscando la digitalización. También se está apostando fuertemente por las instalaciones fotovoltaicas, tanto en las naves como en campo, porque sí que es verdad que es un hecho que realmente muchas veces a nivel de las explotaciones agrícolas, muchas veces están en sitios, en zonas rurales, que muchas veces el suministro eléctrico no es el más favorable o la calidad eléctrica de algunos puntos no es la deseable o la que realmente se necesita. Entonces, muchas veces esto puede tener una doble vertiente, porque por un lado sirve para poder solucionar un problema que realmente se está teniendo y se tiene, como es algunos problemas con el suministro eléctrico en ciertas zonas que no son núcleos urbanos, y por otro lado también sirve como una herramienta o como un aporte para poder fomentar y poder no tener tanta dependencia de las comercializadoras eléctricas y poder tener también un propio autoconsumo renovable, como es el caso pues, de las instalaciones fotovoltaicas. Por otro lado también, no sé, quizá ya a la hora de la presentación os lo he comentado, realmente Caparro Nature es una empresa de comercialización de frutas y hortalizas. Bueno, es verdad, no lo he comentado, pero bueno, he dicho que los productos eran un tomate y una sandía, no vamos a vender tornillos. También es verdad ahora que lo pienso, pero bueno, que sí que es verdad que también dentro de Caparro Nature, como he comentado, está el Quien Agrícola, que es la parte para las fincas propias, y luego tenemos también el asesoramiento para nuestros agricultores. Entonces realmente tenemos un punto SIFITO, que realmente es un habitáculo, una zona en la que tanto nuestros agricultores como aquellos que no lo son, a cualquiera que se quiera acercar a nuestras instalaciones, puede dejar sus bolsas y bidones de fitosanitarios para que se proceda a la retirada con esta empresa, con esta organización, y se les da su albarán, y esto realmente
se apuesta a que los agricultores se fomentan de una manera totalmente gratuita. Y ¿verdad? Esto realmente es un punto de recogida, como realmente como lo que hay para las pilas o los toners de las impresoras. Es realmente un puesto en el que los agricultores pueden llevar su residuo. Entonces tenemos ahora mismo dos. Uno lo tenemos en punto de recogida que se encuentra en Níjar y otro en la nave de manipulado del Alquián. Y eso también es la iniciativa que tenemos. Luego tenemos también estamos concienciados con el tema del residuo cero. Realmente, insisto, a nivel de producto, ¿vale? Realmente, bueno, pues nuestros plásticos, todo nuestro cartón, plástico, madera, todo se lleva a gestores autorizados de residuos. Eso es lo que dice la ley y en lo que hay que cumplirlo, no es tampoco algo de... Sí, yo creo que tampoco hay que sacar pecho de las cosas que hay que hacerlas realmente, pero sí que es verdad que un plus es, por ejemplo, con el tema de nuestro destrío, nuestro producto. Tenemos por un lado los destríos, lo estamos llevando para alimentación animal, que por un lado ya implica una cierta circularidad, porque realmente si se está llevando a explotaciones ganaderas autorizadas y que están debidamente registradas y con sus explotaciones registradas, realmente luego eso también conlleva a que realmente luego luego para el tema de cultivos se utilizan todo el tema de estiércol. Sí que realmente hay una cierta circularidad velada que realmente no se da importancia o parece como de, bueno, es eso. Pero bueno, sí que es verdad que está y existe. No toda la economía circular tiene que ser la extracción de biocomponentes, ni todo un análisis químico detrás, sino también realmente este tipo de acciones también se pueden considerar economía circular. Y luego, por otro lado, también, pues bueno, lo llevamos también parte de nuestro género. Ya, bueno, pero no de destrío, me refiero, género ya al uso también, para diferentes asociaciones como Banco de Alimentos, Saliente, y luego, por otro lado, también se da una cierta circularidad con como hemos comentado, tenemos la jergaleña, que es para el tema de conserva y mousse, fritura. Entonces, bueno, y realmente luego se aprovecha y se hacen este tipo de productos a partir del producto de nuestro producto del tomate, de nuestro tomate rama, tomate pera, que luego además sufre una transformación porque al aplicarse luego también una receta, como hemos comentado, tenemos un chef en nómina, en plantilla de la jergaleña, pues realmente al final se hace una transformación y una elaboración para hacer ya productos más elaborados. Entonces realmente también se consideraría como una actividad relacionada con el ámbito de esta ponencia. Bueno, hemos dicho un poco más o menos, sí que es verdad que también cabe reseñar que se han hecho proyectos en estos últimos años, se han hecho proyectos también, como por ejemplo el de la huella, el proyecto H3, que de el cálculo de la huella hídrica, con Guay se ha hecho también proyectos como... se han hecho diferentes proyectos relacionados con esta temática, pero he querido también más relacionarlo esta presentación con realmente cosas tangibles y bueno, un poco con más a pie de lo que podría interesar a los oyentes. Y bueno, en esta tercera parte quiero hablar también del Grupo Operativo Hortosertic, que como hemos comentado nos encontramos es un consorcio formado por Tecnova, el PITA, la Universidad de Almería y la Fundación Cajamar, bueno, y nosotros. Y realmente este proyecto, como ha comentado Alicia al principio, bueno, esto surge realmente por para poder medir el impacto de la bioeconomía circular dentro del sector hortícola andaluz, porque sí que es verdad que hemos estado viendo y estamos viendo que realmente se ven como diferentes islas de conocimiento. En plan, por un lado está el sector más de investigación, de proyectos europeos, como hemos visto en las dos ponencias anteriores, luego proyectos más a nivel empresariales, por otro lado están los gestores de residuos. Es decir, hay como diferentes eslabones en esta cadena que realmente muchas veces se intentan hacer proyectos o diferentes
¿cómo decirlo?, actuaciones de manera independiente, y muchas veces realmente se hacen trabajos, se hacen proyectos que van en paralelo, sin que converjan. Entonces sí que es interesante que de alguna manera poner en valor todo este tipo de proyectos, por ejemplo, como los que han comentado, Carolina, y para ir viendo exactamente dentro en el tejido empresarial, ir viendo lo que se está haciendo a nivel de investigación. Y por otro lado también, para que de alguna manera todos los proyectos que se estén llevando a cabo tengan una fuerte componente empresarial o de rentabilidad. Me explico, porque realmente sí que es verdad que la economía circular es un hecho que es una necesidad. Pues ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos con inflación, que hay escasez de la inflación, el alto coste de los recursos, tanto de envases, de los residuos, de los recursos energéticos, materias primas. Todo eso realmente repercute que también puede ser una manera de poder rentabilizar todo esto y poder dar lugar a que realmente los proyectos no queden como en saco roto o muy alejados de la visión empresarial, sino que al final este tipo de sinergia y este tipo de relación entre empresas y organismos tecnológicos pueda desembocar en que centros, tanto empresas hortofrutícolas como centros gestores de residuos y centros y organismos tecnológicos, y agricultores, obviamente, para que toda la cadena realmente vaya al unísono o con los mismos tipos de objetivos, y realmente no vaya como grupos de trabajo distintos o entre ellos se vayan trabajando líneas pisándose una a otra. Entonces sí que es verdad que es bueno que este observatorio, que va a ser actuar como un repositorio web en el que dar a conocer a todo el que esté interesado las diferentes estrategias que se están abordando, diferentes proyectos, para que ya se pueda aprovechar y poder aplicar se puedan realizar, tener un conocimiento más en profundidad de todo el estado del arte o de la técnica, en este caso, que se está haciendo. Y bueno, no quiero enrollarme mucho más, que esto me gustan que sean así las presentaciones cortitas y al pie, ¿sabes? Entonces realmente para acabar un poco, dándole un poco eso, sí que es verdad que lo que hemos comentado, que la economía circular no es una estrategia ahora, no es una moda de me pongo la chaqueta ahora y me la quito mañana, sino que si de verdad se quiere apostar por eso, no solo a nivel sectorial, sino también a nivel de gobierno y a escalafones superiores, se tiene que hacer realmente un compromiso y unas declaraciones, que no quede toda una declaración de intenciones, sino que haya un compromiso para realmente cambiar las cosas y que se tenga en cuenta a todos los eslabones de la cadena, que son desde agricultores, empresas hortofrutícolas, gestores, etc. Y finalmente, pues el otro gran punto que quería comentar es que esto puede ser una alternativa ahora mismo en el momento en el que nos encontramos de alta inflación y encarecimiento de prácticamente todos los bienes de primera necesidad. Sí que es verdad que obviamente esto no es una cosa que realmente saca una varita y te sale eso, pero sí que es verdad que ya viendo la situación actual, creo que es el momento de que empezar a ir trabajando para que esto pueda ser no una cosa en plan como utópica, sino realmente una posibilidad de poder llevar a cabo pues, un nuevo modelo de negocio basado pues, en todo esto. Y nada, eso era todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Juan Ignacio. Pues vamos a hacer ya la última ponencia. Creo que está Beatriz con nosotros porque, a ver, ha tenido que incorporarse ya No nos digas que estás viajando, ¿eh? Sí, estoy en el AVE, no sé cómo me escucharéis. No, te escuchamos muy bien. Sí, no sé si a tu compañera le vas a dar la charla, pero va a ser muy nutritiva. No, está acostumbrada. Bueno, sí, pues Beatriz Molina García es ingeniera agrónoma, ingeniera técnica por la Universidad de Almería.
es directora actualmente de I+D del departamento del Grupo La Caña, empresa especializada en la producción, comercialización, importación y exportación de productos hortofrutícolas, que está en el mercado español y europeo, que está ubicada en Motril. Y bueno, tiene un amplio bagaje ya en proyectos, tanto europeos, nacionales, con digamos, dándole un valor a los subproductos agrícolas. Y nada, cuando quiera, Beatriz, comparte con nosotros la presentación. Muchas gracias por la presentación y un placer estar aquí con vosotros. Somos una empresa familiar que llevamos más de 40 años trabajando en el sector hortofrutícola. Empezamos en 1978, 78, y bueno, tenemos distintas industrias. Y bueno, Uy, no se te oye mucho. Hasta Huelva. No se me escucha. Sí, va por tramos, según por dónde pase. Sí, voy por tramos, ¿no? Bueno, pues la empresa hortofrutícola tenemos bastante experiencia, estamos trabajando con principales cultivos, y bueno, por nuestro principal llama No se oye bien. Beatriz, no se te oye, no se te escucha bien. Bueno, ahora ya no te escucho yo. Bea, no se te escucha. Va a ser complicado. No la escuchamos bien. ¿Me escucha ahora o no? A ver, hasta ahora no te hemos podido escuchar. ¿Y ahora? ¿Ahora A sí? ver, habla. Hola, buenas. Sí, se te escucha. Sí, ahora se escucha. Vale, vamos a Sí. intentarlo. Si no, pues ya cortamos y... Y no, ya está, pues que otra... mandamos tu presentación a cambio. O te invitamos para otra ponencia. Sí. Claro. Bueno, nosotros dentro de lo que es el Grupo La Caña llevamos distintos proyectos de innovación, desde campo, pasando por la industria. En productos frescos generamos muchos subproductos o coproductos que ya hemos creado en nuestra empresa de quinta gama, donde hacemos salmorejos, gazpacho, guacamole. Entonces, trabajamos desde campo, allí, Nada, se entrecorta. Hay momentos que se te oye, pero otras veces no hay manera. ¿Escucha ahora? Sí, es que Hola. hay momentos que te ¿Sí? escuchamos y hay otros momentos que no. Bueno, pues no, ¿me escucháis? Se entrecorta. Sí. Te escuchamos palabras y otras Bueno, pues palabras no. entonces, si no lo dejamos, ya está. Ya está. Yo lo intento. Vamos. Sí, pobre. Lo siento mucho. No te preocupes. Bueno. Quedamos y te emplazamos para otro momento y ya Vale. está. No te preocupes. Muchas gracias, Bea. Muy bien. Bueno, hablamos en otro momento. Bueno, pues no hemos podido escuchar la ponencia de Beatriz, pero la emplazamos para otro webinar y compartimos su presentación. Y ahora, si queréis, vamos a entablar un poco el turno de preguntas de las que se han ido haciendo tanto en el chat y las que podáis hacer si queréis. Podéis escribir todavía algunas preguntas. Y nada, bueno, pues si queréis los ponentes
abrir las cámaras y empezamos un poco la mesa redonda con algunas preguntas. Y nada, comenzamos. Si tenéis alguna pregunta más, ir escribiéndola, pero bueno, vamos a hacer las que ya hay en principio. Hay un oyente que nos comenta, sobre todo va dirigido a ti, Miguel Ángel, ¿cuál es la duración de los productos y prototipos generados? Marc, yo creo que está en referencia a los bioplásticos que se han desarrollado en los proyectos que he hablado. Sí, evidentemente, sobre todo en VGPAP, ese era uno de los objetivos, es decir, que realmente fueran materiales home compost, es decir, que fueran biodegradables en cuestión de 6 meses, y de hecho, precisamente, en las poscosechas que hicimos alargamos plazos, y en un periodo de 3 semanas que tuvimos algunos productos en conservación poscosecha, ya se empezaban a biodegradar, ¿vale? Es decir, claro que esa es otra de las historias que hay que controlar. Es decir, lo importante es que una vez que se incorporen al suelo o se utilicen, realmente luego sean biodegradables del todo, ¿no? Porque esa es una de las problemáticas más importantes que hay en todo este tipo de biopolímeros. Es decir, que luego realmente las tasas de biodegradación pues son más largas de lo que realmente deberían de ser. Muy bien. Hay una pregunta para... Bueno, hay dos preguntas para Carolina. La primera es, ¿serían viables comercialmente, también refiriéndose a los subproductos que se van a encontrar, la duración esperada de los productos prototipos generados por los biofertilizantes? ¿Nos puedes repetirla? Perdón. Es que está un poco mezclada. Dice, ¿serían viables comercialmente? Y la duración esperada de los prototipos, es decir, de los biofertilizantes generados, ¿cuál sería su durabilidad? ¿Cuál sería si una composición estable en el tiempo o habría degradación? Precisamente eso es lo que queremos ver, la biodegradabilidad, es decir, la velocidad a la cual se van a mineralizar y se van a incorporar esos nutrientes en el suelo, es una de las cosas que queremos ver en los ensayos en campo. Por eso nosotros, los socios españoles, lo que es Tecnova, propuso hacer el ensayo con dos ensayos consecutivos. Lo ideal, si es que este proyecto tiene 4 años de duración, lo ideal es que tuviese 8 años de duración. Y entonces pudiésemos hacer un estudio de mineralización de esos biofertilizantes sólidos durante un periodo de 4 años, porque normalmente la mineralización se produce mayoritariamente durante los primeros 3 años. Por eso los agricultores tradicionalmente han aplicado lo que es la enmienda nutricional y orgánica al suelo inarenado en nuestro invernadero cada 3, cada 5 o 7 años, porque a partir del 4.º año se ha producido la mayor tasa de mineralización. A nosotros nos va a dar tiempo a ver un poquito de ese proceso, pero no todo ese proceso completo. Sería ideal poder continuarlo y en el mismo invernadero estudiar ese mismo proceso durante 4 años consecutivos. Ahora mismo todavía no lo sabemos. Hasta que no lleguemos al ensayo de campo, no vamos a empezar a obtener esa información. Muy bien. Lo que me comenta este oyente es el shelf life del producto esperado. El shelf life, no sé exactamente a lo que se quiere referir con el shelf life. Es que puede referirse a la vida útil del producto antes de ser aplicado en campo, es decir, en conservación, y puede ser debido a la vida, a la estabilidad del producto y su permanencia en el suelo de cultivo. Depende mucho de los ingredientes, porque, por ejemplo, si formulamos un biofertilizante con un porcentaje muy alto de biochar, la estabilidad va a ser mucho más alta. ¿Pero qué va a ocurrir? Que el biochar también produce un efecto de adhesión, se quedan adheridos los nutrientes al biochar. Entonces puede producir un poquito de secuestro de nutrientes. Si quieres lo que es un biofertilizante que libere nutrientes de forma muy rápida, puedes utilizar una fracción de insectos aditivada con otro ingrediente, que va a tener si tiene un porcentaje alto de fracción de insectos, que el producto va a ser poco estable y se va a biodegradar de forma muy rápida. Entonces va a tener una disponibilidad de nutrientes decreciente en el tiempo. Entonces, por eso el mezclar esos ingredientes. En nuestro caso, en los biofertilizantes que vamos a formular para la región de Almería, vamos a utilizar 4 ingredientes. Biomasa de insectos, fracción de insectos
No, biomasa de insectos, fracción de insectos y biochar. Tres ingredientes principalmente, porque es lo que creemos que la combinación de esos ingredientes en distintas proporciones va a conseguir esas funcionalidades que nos ha pedido el consumidor final, o sea, el agricultor de Almería. No lo voy a mezclar con compost, porque al principio había entendido que lo iba a mezclar con un compost de restos vegetales que había hecho. No, no lo vamos a... bueno, sí, en los biofertilizantes vamos a mezclar, pero también vamos a utilizar un escenario comparativo solo con compost. O sea que nosotros vamos a los biofertilizantes a prepararlos con 4 ingredientes, con el compost estándar, con el biochar, con biomasa de insectos y fracción de insectos. De esa forma vamos a formular 2 tipos de biofertilizantes y vamos a comparar esos 2 escenarios con lo que es una enmienda nutricional solo con compost y con una enmienda nutricional solo con estiércol. Vale, la misma persona también pregunta que se había encontrado diferencias en los contenidos de los biofertilizantes cuando proceden de diferentes lotes. Y en el caso de que sí, ¿qué estrategia habéis seguido para obtener un producto homogéneo? Pero creo que estáis en esa fase, en la obtención de un producto. Ahora mismo estamos en la fase de obtención de un producto porque, por ejemplo, eso lo vamos a ver en la experiencia piloto, se va a generar mucha información de ese tipo. En el proceso de bioconversión utilizando larvas de insectos, porque vamos a utilizar distintos lotes y vamos a utilizar lotes con distintas características. Por ejemplo, no es lo mismo producir una biomasa de insectos o una fracción de insectos a partir de los restos de poda de hojas jóvenes de un cultivo de pepino que utilizar una planta adulta y vieja de pimiento completa con sus tallos y con su hoja. Entonces, bueno, esa variabilidad es la que queremos sacar a la luz y contarla durante la experiencia demostrativa, durante el piloto. Tenemos 2 años de tiempo para hacer todo eso. Sí, sí, sí. Yo lo he entendido que estaba en esa fase de hacer las mezclas. Bueno, una pregunta para Miguel Ángel. Bueno, yo conozco un poco por la relación algunos de los proyectos, pero en el nuevo, en el que estáis haciendo en el proyecto europeo, la finalidad de, digamos, de analizar las diferentes materias vegetales, ¿qué es? Digamos, conseguir los mayores extractos posibles y hacer unos bioplásticos, que más o menos lo que he entendido dentro del proyecto. Es decir, analizar todas las materias posibles para poder obtener esos productos. Sí, efectivamente. Es decir, además es un proceso donde además se aprovechan otro tipo de subproductos o coproductos, como los restos de envases de aluminio y demás para hacer, digamos, nuevos tipos de packaging por el proceso de microcapas en formación para que además tengan funcionalidad, ¿vale? Entonces, pues evidentemente sí que se quieren aprovechar los diferentes subproductos en función evidentemente de su composición y de la eficiencia de extracción, porque dependiendo de eso pues se reorientará a la ruta que comentábamos alimentaria, nutracéutica y cosmética o a la deformación de biopolímeros. Vale. Hay una pregunta que va un poco relacionada con los 2 proyectos, tanto de Carolina como el tuyo. O por lo menos experiencias que llevamos a cabo con, por ejemplo, de utilizar restos vegetales o restos de cultivo. Es verdad que hay ciertas materias o ciertas sustancias contaminantes o microcontaminantes que pueden estar en las paredes de los frutos o en los restos vegetales. En este caso, en estos procesos, ¿qué influyen estos tipos de restos de materia de fitosanitarios que puedan contener? Pues hombre, evidentemente influyen las tecnologías extractivas que se utilicen, por ejemplo, en nuestro caso, ¿de acuerdo? Y también influyen evidentemente si estás haciendo un proceso de estabilización y los compuestos son termolábiles, pues evidentemente son susceptibles de degradarse, pero si no lo son, no son susceptibles de degradarse. Pero por eso es tan importante hacer luego un estudio posterior, como nos planteamos en VGPAD, de citotoxicidad en el medio ambiente, ¿no? En este caso que estamos hablando de hacer la incorporación de ese tipo de materiales para generación, por ejemplo, de un acolchado que pueda ser funcional, pues tenemos que ser conscientes de que haya una biodegradación adecuada y en el tiempo, pero que luego no genere ningún problema medioambiental ni de contaminación en el suelo, ¿no? Y por eso hemos hecho ese tipo de estudios.
Y en el caso vuestro, Carolina, ¿habéis tenido en cuenta, supongo que sí, a la hora de analizar esos compuestos biofertilizantes que vaya a obtener? En nuestro caso, no hay ningún socio que esté haciendo el análisis de residuos de plaguicidas en las materias primas con las que se está trabajando. Pero lo que sí puedo comentar que, por ejemplo, en el caso de biochar, el biochar se produce a 450 o a 650 grados de temperatura, entonces todo lo que sea patógenos y distintos tipos de materias activas pues se pierden en el proceso de pirólisis. En el caso de, por ejemplo, el proceso de bioconversión con larvas de insectos es muy curioso porque depende de la larva, de la especie de insecto que utilices, puedes tener un proceso acumulativo en mayor medida o menor de determinada materia activa o incluso de nutrientes. ¿Por qué? Porque hay algunos larvas de insectos que solamente se alimentan de la fuente de alimento que le dan. Si es el residuo, el recurso biomásico, como hemos estado comentando en el chat, que hablamos de residuos y es verdad, un recurso biomásico. Si ¿Es la fuente o subproducto. o un producto de otra área? Entonces, bueno, si la larva de insecto se alimenta una sola vez en su ciclo de alimentación con el subproducto que le suministra, tiene una capacidad de después acumular en su organismo materia activa o nutrientes. Sin embargo, hay casos específicos, como puede ocurrir con la larva de insectos que nosotros vamos a trabajar, que es la mosca soldado negro, que no solamente se alimenta de la fuente de biomasa que le dé, sino de sus propios excrementos. Si le falta alimento, porque tarde en darle la fuente de alimento al día siguiente o a los 2 días a esa cama de larva, pueden empezar a alimentarse de sus propios excrementos. Entonces eso puede producir un proceso acumulativo de nutrientes y por lo tanto también de cualquier materia activa que venga presente en la biomasa. Perfecto. Os voy a hacer la misma pregunta a los tres en este caso, ya que Beatriz no ha podido estar conectada. Y es ya más relacionado con la bioeconomía circular o la estrategia de bioeconomía, todo lo que se está hablando, sobre todo en modo teórico. ¿Creéis que es una necesidad, una oportunidad o es realmente algo que se tiene que implantar a nivel tanto de sociedad, de empresas, como porque de investigación se está haciendo, pero a nivel empresarial y de sociedad? ¿Creéis que es necesario, que no, que es simplemente un concepto? ¿Cómo lo veis en ese punto de vista para los tres? Es una necesidad clara, necesidad medioambiental en primer lugar, energética y económica. Miguel Ángel. Yo evidentemente, o sea, es una necesidad imperiosa que ya tendría que estar instaurada hace ya más de 20 años. O sea, llevamos un retraso bastante significativo. Entonces, estamos tardando. De hecho, fijaros, y me ha encantado que se ponga en el chat, que seguimos hablando de residuos, cuando esa palabra es que no debería ni existir en el diccionario. Tenemos que aprovechar los recursos total y absolutamente. Son coproductos, ni siquiera son subproductos, deben de ser coproductos, es decir, materias primas, en realidad. Reaprovechamiento de materias primas para modelos de negocio alternativos que van a ser vitales para la mayoría de que las comercializadoras puedan ser competitivas. Yo lo veo como una vía de escape y una oportunidad de negocio para ellos, porque hay determinadas problemáticas entre los periodos productivos que son bastante estacionales, donde tenemos productos de una calidad extraordinaria, pero que tienen un precio bajo precisamente por la cantidad de productiva que se genera, ¿no? Y entonces, esta puede ser la llave que nos permita, digamos, abrir más la ventana de la distribución de esos productos a lo largo de todo el año. Yo creo que es una necesidad imperiosa. Bueno, Juan Ignacio, como representante de una empresa, ¿tú qué opinión tienes? Sí, pues yo la verdad que ya, bueno, lo comenté también en la ponencia, así que la verdad que sí que es una necesidad, porque realmente lo que hemos venido comentando los tres, realmente ahora mismo sí que es verdad que tal como está la situación y cada vez con el crecimiento de los precios y realmente viendo que el estado de la técnica está cada vez más avanzado, porque sí que es algo que ha estado desde hace muchos años, pero bueno, cada vez se están dando pasos agigantados y cada vez se están haciendo más investigaciones y más desarrollos más avanzados. Solo queda ya realmente que
aunar y que tanto la parte empresarial como tecnológica, y realmente que sean tecnologías que puedan ser aplicables, es decir, que sea realmente aplicable a un entorno, a un entorno de una, un entorno de una empresa de manipulación hortofrutícola, en este caso, y realmente que también pues sea también, cada vez toda tecnología y todo desarrollo tiene también un periodo de adaptación. Es decir, hace 15 años una tele, yo que sé, hace 5 años una tele de 4K costaba quizás 3 veces de lo que cuesta ahora. Es decir, que al final toda tecnología, con el estado de la técnica y el desarrollo, todo se va también. Entonces yo creo que realmente un poco este es el camino de ir viendo exactamente qué es una necesidad, y que ya con todo el expertise de todos estos años y que lo que se está haciendo, pues realmente ya dar el salto y poder empezar a implantar ya que sean proyectos pilotos en diferentes pues, empresas y del sector. Muchas gracias. Pues vamos a terminar ya este webinar. Agradeceros primero a los ponentes por estar aquí, incluso a Beatriz por su esfuerzo por conectarse. Ya tendremos otra oportunidad de tener una relación en otro webinar. Ha habido un problema a la hora de poder poner la encuesta que queríamos poner, pero si no importa os la mandaremos por correo electrónico para que podáis contestar a esas preguntas tan sencillas que ha establecido Carolina. Y a todos los ponentes, todos los que habéis estado escuchando esta charla, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un gran placer que estéis, que confiéis en nosotros y que habéis estado conectados. Y nada, nos vemos en el próximo. Y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.